El poder del árbol de la vida que debes conocer. Uno de los significados más prominentes del árbol de la vida se encuentra en el relato del Edén. Lo vemos en el libro del Génesis en la Biblia. Según esta narrativa, en el jardín del Edén Dios plantó el árbol de la vida junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. En esta parte de las Escrituras, el árbol de la vida simbolizaba la conexión eterna con Dios y la inmortalidad espiritual. En las primeras páginas de la Biblia, se muestra a los seres humanos como colaboradores de Dios, creados a su imagen divina. Dios establece un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se unen y coloca un árbol que ofrece la vida eterna a disposición de los humanos. En el jardín del Edén, el árbol de la vida se encontraba en el centro del espacio sagrado, tal como dice en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La historia del árbol de la vida en el Antiguo Testamento continúa con la narrativa de la expulsión de Adán y Eva del Edén. Esta parte arroja luz sobre las consecuencias de su desobediencia y la pérdida de acceso al árbol de la vida. Después de que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, las consecuencias fueron inevitables, ya que experimentaron la separación de Dios y la pérdida de su estado de inocencia. La historia menciona una espada de querubines que custodia el camino hacia el árbol de la vida. Esta imagen simboliza la separación entre la humanidad y la vida eterna que el árbol de la vida representa. A partir de este punto, la inmortalidad ya no es accesible de la misma manera para los seres humanos. La expulsión del Edén y la pérdida de acceso al árbol de la vida son elementos fundamentales en la teología cristiana sobre el pecado original. El pecado original se refiere a la gerencia del pecado y la inclinación al mal que todos los seres humanos tienen como resultado de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. La historia del árbol de la vida en el contexto de la expulsión del paraíso ilustra cómo las acciones de nuestros primeros padres tuvieron consecuencias perdurables para toda la humanidad. El árbol de la vida se menciona en el Apocalipsis en el contexto del paraíso celestial. En Apocalipsis 2, versículo 7, Jesús se dirige a la iglesia de Éfeso diciendo, «Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». Esta referencia al árbol de la vida recuerda a los creyentes la promesa de la vida eterna y la recompensa por su fidelidad. En Apocalipsis 22, versículo 2, se menciona de nuevo el árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta imagen es una poderosa visión del paraíso. El árbol de la vida da frutos mensualmente y sus hojas tienen el poder de sanar a las naciones. Aquí, el árbol de la vida se asocia con la provisión divina y la sanación espiritual y física. El árbol de la vida en el Apocalipsis también simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte. En un contexto apocalíptico, donde se habla de conflictos y juicios, el árbol de la vida representa la redención y la vida eterna para aquellos que superan las pruebas. Los creyentes que perseveran son recompensados con el acceso al árbol de la vida y por lo tanto, a la vida eterna. A lo largo de la historia, el árbol de la vida en el Apocalipsis ha sido una fuente de inspiración para artistas, teólogos y creyentes. En la iconografía religiosa a menudo se representa como un árbol frondoso con frutos abundantes y hojas curativas. Esta representación visual refuerza su significado espiritual y su papel en la escatología cristiana. Uno de los libros que nos brinda una perspectiva única sobre el árbol de la vida es el libro de Proverbios. Salomón, el autor tradicional de este libro, se refiere al árbol de la vida como un símbolo de la sabiduría divina. En Proverbios 3, versículo 18, se afirma, «Es árbol de vida para los que de él echan mano y bienaventurados son los que lo retienen». Esta metáfora resalta cómo la sabiduría divina es una fuente de vida y bendición para aquellos que la buscan. La conexión entre la sabiduría y el árbol de la vida se profundiza en otros pasajes de Proverbios. Por ejemplo, en Proverbios 11, versículo 30, se dice, «El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio». Esta referencia sugiere que aquellos que buscan la sabiduría divina y llevan a otros hacia ella participan de la vida eterna. El árbol de la vida también se menciona en el libro de Eclesiastés. Este libro, atribuido tradicionalmente a Salomón, reflexiona sobre la naturaleza de la vida y la búsqueda de la sabiduría.
En Eclesiastés 2, versículo 7, se alude al árbol de la vida. Adquirí siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en mi casa, también poseí ganados mayores y menores, y tesoros de los reyes y de las provincias. Me hice de cantores y cantoras, y de delicias de los hijos de los hombres. Vi y consideré el bien de los hijos de los hombres y de todo trabajo que hacen bajo el sol. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta referencia subraya la futilidad de la búsqueda de satisfacción material y la importancia de buscar la sabiduría y la espiritualidad, simbolizadas por el árbol de la vida. Además, dentro del simbolismo profundo del árbol de la vida, se encuentran tres pilares que representan diferentes tipos de fuerzas espirituales. Estos pilares son fundamentales para comprender la complejidad y la diversidad de las energías que influyen en la experiencia humana, según las enseñanzas esotéricas. El primer pilar es el pilar del medio, también conocido como el pilar de la armonía o el pilar de la comprensión. Representa el equilibrio y la síntesis entre las polaridades opuestas. Aquí se encuentra el punto de equilibrio entre el espíritu y la materia, lo divino y lo terrenal. Las energías que fluyen a través de este pilar son aquellas que buscan el equilibrio y la integración, permitiendo una comprensión profunda y una conexión armoniosa con el universo. El segundo pilar es el pilar de la misericordia o el pilar de la compasión, y se relaciona con las fuerzas espirituales que buscan elevar el alma y cultivar el amor incondicional. Las enseñanzas esotéricas sugieren que las prácticas de compasión y servicio despiertan las energías de este pilar, permitiendo que los individuos se conecten con el amor universal y trasciendan el egoísmo. Si deseas mantenerte informado sobre los misterios y secretos ocultos de la humanidad y el mundo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. De esta manera nos animas muchísimo a seguir con más videos. Por otro lado, el tercer pilar es el pilar de la severidad o el pilar del juicio. Este pilar representa las fuerzas de la disciplina, la restricción y el discernimiento. Se relaciona con las energías que establecen límites y estructuras en la experiencia humana. A través del discernimiento y la autorreflexión, las personas pueden utilizar las energías de este pilar para superar obstáculos, aprender lecciones importantes y crecer espiritualmente. Cada pilar ofrece lecciones valiosas y desafíos que contribuyen al crecimiento personal y espiritual. Al reconocer y trabajar conscientemente con estas energías, las personas pueden encontrar el equilibrio y la sabiduría en su viaje espiritual, permitiendo así un mayor entendimiento de sí mismos y del universo que los rodea. Por otro lado, dentro del simbolismo del árbol de la vida también se encuentran los seres luciferinos, que se asocian con la esfera de la inteligencia, la ciencia y la comunicación. En este contexto, los seres luciferinos son considerados fuerzas que inspiran la creatividad, la iluminación y el conocimiento espiritual. La esfera de la ciencia se encuentra en el pilar de la misericordia que representa las energías de la compasión y el amor. Los seres luciferinos como portadores de luz y conocimiento espiritual, se asocian con esta esfera debido a su capacidad para iluminar las mentes humanas y ofrecer percepciones profundas sobre la naturaleza de la realidad y la espiritualidad, llegando a aumentar su conexión con el Todopoderoso. Sin embargo, su influencia puede elevar a la vanidad y la arrogancia espiritual si no se maneja con discernimiento y humildad. Por lo tanto, los practicantes espirituales deben abordar estas energías con cautela, buscando un equilibrio entre la inspiración y la autenticidad espiritual. Por otra parte, en el cristianismo, el árbol de la vida también se relaciona con la crucifixión de Jesucristo en la cruz. La madera de la cruz se considera el árbol de la vida espiritual, ya que a través del sacrificio de Jesús, los creyentes tienen la esperanza de la vida eterna. La muerte y resurrección de Jesús son fundamentales para la fe cristiana, ya que se cree que su sacrificio ofrece la redención y la reconciliación con Dios, permitiendo a los creyentes acceder a la vida eterna. Incluso, el árbol de la vida vuelve a aparecer en la Biblia en el libro de Apocalipsis, como el símbolo de la restauración de la comunión entre Dios y la humanidad, y de la victoria final sobre el pecado y la muerte. El árbol de la vida estará en el centro de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo y que es la morada de Dios con los redimidos. En ese tiempo el árbol de la vida dará 12 frutos, uno por cada mes, y sus hojas serán para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, ni noche, ni dolor, sino que el trono de Dios y del Cordero está en medio de la ciudad, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Finalmente, en la cultura celta,
El concepto del árbol de la vida también es de gran importancia y está arraigado en sus creencias espirituales y mitológicas. Este árbol, conocido como Cran Betad, representa la conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Los celtas consideraban a los árboles como seres sagrados y creían que tenían poderes místicos y fuerzas vitales. El árbol de la vida en la mitología celta es visto como un símbolo de crecimiento, fuerza y sabiduría. Se cree que las raíces del árbol están profundamente conectadas con la tierra, proporcionando estabilidad y nutrición, mientras que las ramas se extienden hacia el cielo, alcanzando el conocimiento y la iluminación espiritual. En este sentido, el árbol de la vida representa la totalidad de la experiencia humana, desde lo más básico y terrenal hasta lo más elevado y espiritual. Además, en la cultura celta, los árboles también estaban vinculados con diferentes aspectos de la naturaleza y se creía que cada especie de árbol tenía sus propias propiedades curativas y significados simbólicos. Los druidas, los sacerdotes y eruditos celtas, consideraban a los árboles como mensajeros divinos y lugares sagrados de adoración, mientras que en la cultura moderna, el árbol de la vida representa el crecimiento personal, la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino. Muchas personas que practican la meditación, el yoga, el reiki o el chamanismo, usan el árbol de la vida como un objeto de concentración, un talismán de protección o un medio de comunicación con los espíritus. La comprensión del árbol de la vida puede enriquecer nuestras vidas de varias formas significativas. Esta comprensión nos brinda una profunda conexión con la naturaleza y nos recuerda la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno. Al reconocer que estamos interconectados con todas las formas de vida, cultivamos un sentido de respeto y aprecio por el mundo natural, fomentando así la conservación y el cuidado del medio ambiente. Desde la perspectiva cristiana, el árbol de la vida nos ofrece consuelo y esperanza al recordarnos la promesa de la vida eterna a través de la fe en Dios. Nos invita a vivir de acuerdo con los principios de amor, compasión y perdón, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y nos da fuerza en tiempos de dificultades al confiar en la gracia divina. El árbol de la vida es un símbolo que se teje a lo largo de la Biblia, desde su primera mención en el jardín del Edén hasta su presencia en las visiones apocalípticas del Apocalipsis. Desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén y se les negó el acceso al árbol de la vida, esta figura se convirtió en un recordatorio constante de la necesidad de la redención y la reconciliación con Dios. La promesa de vida eterna y la restauración de la comunión con lo divino se mantienen como elementos centrales de la fe cristiana. En las visiones del Apocalipsis, el árbol de la vida adquiere una dimensión cósmica y apocalíptica, señalando un futuro de redención y restauración completa. Su presencia final en la Nueva Jerusalén simboliza la culminación de la historia de la redención, donde la humanidad finalmente experimentará la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios. A través de esta exploración, hemos visto cómo el árbol de la vida ha sido un hilo conductor en la narrativa bíblica, recordándonos la promesa de vida eterna y la importancia de buscar una relación significativa con lo divino. El árbol de la vida nos anima a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestro camino espiritual. Nos recuerda que a pesar de nuestras caídas y desobediencias, la promesa de vida eterna y la comunión con lo divino están al alcance de aquellos que buscan la redención y la reconciliación.